Se sentó en la parte trasera de la opresiva sala con paneles de madera, un fantasma en un vestido negro prestado. La familia en la primera fila, la viuda, el hijo, la hija, la miraban a través de ella como si fuera de cristal. Eran los Blackwell, una dinastía de acero y hielo, esperando reclamar su imperio. Ella era Sarafina Hayes, la enfermera que había tomado la mano del anciano. Nadie la notó, nadie le habló, pero en 10 minutos su nombre sería el único que importaría, desatando una guerra que expondría un secreto enterrado durante 30 años. Las oficinas de Covington, Steele y Croft estaban diseñadas para intimidar. Ocupaban el piso 40 de una torre de cristal y acero en el centro de Chicago, pero el interior era una fortaleza de dinero de antaño. Las paredes de caoba, con un ligero olor a aceite de limón y cuero viejo, estaban adornadas con retratos de hombres hace mucho tiempo fallecidos. La alfombra era tan gruesa que parecía absorber todo sonido, toda esperanza. Sarafina Hayes se sentó en una silla de patas delgadas cerca de la puerta, con su bolso gastado apretado en su regazo. Se sentía como un ratón que se había metido en la guarida de un león. Se aclara la garganta. En la primera fila, en un lujoso sofá de cuero, estaban los Blackwell. Catherine Blackwell, la viuda, era una escultura de perfección rubia helada. Su traje negro de Chanel era impecable. Su dolor se manifestó como un único e impecable pendiente de perla. No había derramado una lágrima en el funeral. Simplemente parecía incómoda. A su lado, Marcus Blackwell, el heredero aparente, golpeaba su reloj Patek Philippe de $20,000. Era un hombre que se desbordaba de su traje hecho a medida, con el rostro enrojecido por la impaciencia y el whisky caro. Había sido CEO interino de Blackwell Industries durante un año, y todos sabían que estaba esperando que le quitaran el interino. Luego estaba Beatrice Blackwell Smith, la hija. Se había casado con un apellido aún más antiguo e irradiaba un frágil desdén aristocrático. Actualmente le susurraba a su madre lo suficientemente alto para que Sarafina la oyera. «Madre, tenemos que estar aquí. Es tan tedioso. ¿No puede Finch simplemente enviarnos la distribución por correo electrónico?» «Es protocolo, querida», murmuró Catherine, con los ojos fijos en la silla vacía en la cabecera de la enorme mesa de conferencias. «Tu padre era un tradicionalista, es decir, cuando no estaba siendo un viejo tonto sentimental». Sarafina se encogió. Ella era, supuso, el proyecto final del tonto sentimental. Había sido la enfermera privada y compañera de Arthur Montgomery Blackwell durante los últimos 2 años de su vida. La familia la había contratado, apenas había mirado su currículum y luego la había olvidado. Habían visitado a su patriarca en Blackwell Manor una vez al mes para una cena silenciosa obligatoria de 30 minutos. Sarafina había estado allí todos los días. Ella era la que escuchaba sus historias sobre la construcción de su imperio. Ella era la que le acercaba un vaso de agua a los labios cuando los temblores en sus manos se volvían demasiado fuertes. Ella era la que se sentaba con él en la terraza a las 3 a.m. cuando el dolor lo mantenía despierto, escuchándolo mientras señalaba las constelaciones, con la voz ahogada por el arrepentimiento. Una puerta se abrió y el señor Alistair Finch entró. Era un hombre alto y delgado que parecía tan viejo como la caoba. Llevaba un único documento encuadernado en cuero. «Gracias a todos por venir», dijo, con la voz tan seca como el pergamino. Se sentó, se ajustó los anteojos y miró a la familia. Sus ojos parpadearon por una milésima de segundo hacia la parte trasera de la sala. Él era la única persona que había reconocido la presencia de Sarafina, ofreciéndole un breve asentimiento cuando llegó. «Ahora leeré el último testamento de Arthur Montgomery Blackwell». Marcus se inclinó hacia adelante, con un brillo depredador en sus ojos.
Beatriz dejó de susurrar. Catherine se ajustó el cuello de su traje. Sarafina simplemente intentó respirar. Estaba allí solo porque el señor Finch mismo la había llamado, insistiendo en que era la última solicitud innegociable de Arthur. Ella esperaba un pequeño legado, quizás lo suficiente para pagar sus préstamos estudiantiles, un último acto de bondad. La familia, ella lo sabía, esperaba el mundo. Primero, los legados menores, comenzó Finch. Leyó una lista. 50,000 $50,000 para el jardinero, 100,000 $100,000 para la Orquesta Sinfónica de Chicago, $20,000 para su alma mater. Con cada legado menor, la sonrisa de Marcus se tensaba. Esto era solo limpiar las migajas antes del plato principal. Ahora, dijo Finch, pasando una página, llegamos a la herencia principal. Esto era todo. El aire en la sala crepitaba. A mi esposa Catherine Blackwell, leyó Finch, dejo la suma de $1,000,000 para ser mantenida en fideicomiso, de la cual podrá retirar una asignación siempre que permanezca soltera. El silencio fue ensordecedor. El rostro perfectamente empolvado de Catherine se puso rígido. 1,000,000, susurró Beatriz, horrorizada. Marcus parecía confundido. Eso, eso es la asignación para la casa de invitados. Sigue leyendo, Finch. A mi hija, Beatrice Blackwell Smith, continuó Finch, con la voz inquebrantable. Dejo mi colección de arte del siglo XVIII valorada en aproximadamente $2,000,000, con la condición de que nunca la venda. Beatrice soltó un pequeño sonido ahogado. El arte era horrible y ella había planeado venderlo para financiar una nueva ala en su propiedad de los Hamptons. Y a mi hijo, Marcus Blackwell, dijo Finch, escaneando la página. Dejo mi colección de relojes de pulsera antiguos y mi más sincera esperanza de que algún día aprenda el valor del tiempo. El rostro de Marcus pasó de enrojecido a un morado intenso y peligroso. ¿Los relojes? Eso es todo. ¿Qué hay de la compañía? ¿Qué hay de la casa? A eso voy, dijo Finch con calma. Tomó un sorbo de agua, aparentemente disfrutando de la insoportable tensión. Todo lo demás, el residuo y remanente de mi patrimonio, tanto bienes raíces como personales, leyó, incluyendo la participación de control del 51% en Blackwell Industries, la propiedad conocida como Blackwell Manor, y todo su contenido, el ático en Nueva York, la villa en Toscana, y la totalidad de mis activos líquidos y carteras de inversión, valorados en aproximadamente $900,000,000. Marcus estaba prácticamente vibrando. Una sonrisa grotesca se extendía por su rostro. Pensó que era una broma, una prueba final de su padre. Finch levantó la vista por encima de las cabezas de la familia. Su mirada se posó directamente en la mujer invisible de la última fila. Los legó en su totalidad a la señora Sarafina Hayes. Si una bomba hubiera detonado en la habitación, habría sido menos violento que el silencio que siguió. La mano de Catherine Blackwell, que había estado apoyada en el brazo del sofá, se apretó tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. La mandíbula de Beatrice se desencajó. Su lápiz labial perfectamente aplicado de repente parecía chillón. Marcus fue el primero en moverse. Se levantó lentamente, la pesada silla de roble rascando ruidosamente contra el suelo. ¿Qué dijo? Siseó, su voz un gruñido bajo. El señor Finch no se inmutó. Repitió. Los lego en su totalidad. A la Serafina Hayes. ¿Quién demonios? Marcus se dio la vuelta, sus ojos recorriendo la habitación. ¿Es Serafina Hayes? Fue Beatriz quien la vio primero. Su mirada se dirigió a la parte trasera de la habitación, a la insignificante mujer con el vestido barato. Sus ojos se abrieron,
primero con confusión, luego con puro y absoluto desprecio. «Es ella», susurró Beatrice, señalando con un dedo tembloroso adornado con un anillo de diamantes. «Es la enfermera». 3 pares de ojos, azules y fríos como el hielo glacial, se clavaron en Sarafina. Era la primera vez que realmente la miraban. En ese momento, ya no era de cristal, era un obstáculo, era el enemigo. Sarafina sintió que la sangre se le escapaba del rostro. No podía sentir sus manos. Quería vomitar. 900 millones, la empresa, la casa. «No», susurró, sacudiendo la cabeza. Eso no puede ser. Es un error, el único error», gruñó Marcus, dando un paso hacia ella. «Es que todavía estás respirando». «Señor Blackwell». La voz de Finch cortó la habitación como un látigo. «Siéntese. Cualquier amenaza será anotada». «Esto es una broma», rugió Marcus, ignorándolo y avanzando hacia Sarafina, quien se encogió contra la pared. «Tú, pequeña sanguijuela cazafortunas, ¿qué le hiciste? ¿Qué le hiciste a él? ¿Envenenaste su mente? ¿Te acostaste con él?» La voz de Catherine fue aguda. Estaba de pie ahora, su compostura se quebraba, revelando la furia cruda debajo. «No seas grotesco», dirigió su veneno a Finch. «Alistair, esto es una farsa. Mi marido era senil. Estaba medicado. No estaba en su sano juicio. Esta criatura obviamente ejerció una influencia indebida. El testamento es inválido. Lo impugnaremos. Haremos que la arresten». «Le aseguro, señora Blackwell», dijo Finch, abriendo su maletín, «que eso no será posible. Arthur era, como usted dice, un tradicionalista». Anticipó su reacción. Sacó 3 documentos y los deslizó sobre la mesa. «Estas son 3 evaluaciones psiquiátricas independientes, separadas realizadas por 3 de los principales especialistas del país. La última se realizó apenas 48 horas antes de que firmara el testamento. Las 3 lo declaran en perfecto estado mental y físico y actuando por su propia voluntad». Sacó un cuarto elemento, un pequeño sobresellado. También grabó una declaración en video para ser reproducida en caso de una disputa. «¿Quiere que la reproduzca o la guardo para el tribunal?» El rostro de Catherine era una máscara de odio. Supo en ese instante que había sido total y completamente superada por su difunto marido. Beatrix, finalmente encontrando su voz, dejó escapar un gemido. «Una sirvienta. Le dio nuestra casa a una sirvienta». «No puede tenerla», gritó Marcus, con la cara empapada en sudor. «Yo dirijo esa compañía. Es mía. Es mi derecho de nacimiento». «Parece», dijo el señor Finch, poniéndose de pie, «que su derecho de nacimiento ha sido reasignado. La señorita Hayes es ahora su jefa. De hecho, es la jefa de todos ustedes». Se volvió hacia Sarafina. Su expresión se suavizó casi imperceptiblemente. «Señorita Hayes, esta reunión ha concluido. Los Blackwell pueden retirarse». Señaló la puerta. Marcus parecía que iba a arremeter, pero Catherine, con una mirada fría y calculadora, le puso la mano en el brazo. «Aquí no, Marcus», dijo, su voz peligrosamente baja. «Esto no ha terminado. Esto está lejos de terminar». Se volvió hacia Sarafina. Sus ojos la recorrieron de arriba abajo, desde sus zapatos rosados hasta sus manos temblorosas. Era una mirada de un odio tan profundo que Sarafina lo sintió como un golpe físico. «Puede que tengas su dinero», siseó Catherine, «pero nunca serás una de nosotros. Vivirás para lamentar este día. Quemaré cada centavo que tengo para verte destruida». Beatriz siguió a su madre, sollozando. «Estoy arruinada. Me ha arruinado». Marcus fue el último en irse. Se detuvo en el umbral, cerniéndose sobre Sarafina. No habló, simplemente le apuntó con el dedo.
Luego lo pasó por su garganta con un movimiento lento y deliberado. Luego se fue. La pesada puerta se cerró con un clic, dejando a Sarafina sola en la vasta y silenciosa habitación con Alistair Finch. La adrenalina se desvaneció y sus piernas cedieron. Se desplomó de nuevo en la silla de patas delgadas. Su cuerpo temblaba violentamente. Señor Finch balbuceó, con las lágrimas empañándole la vista. No entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué me haría esto? Esto no es un regalo, es una sentencia de muerte. Al contrario, señorita Hayes, dijo Finch, acercándose a ella. Sacó una pequeña, pesada y ornamentada llave de latón de su bolsillo y la puso en su mano temblorosa. Esto no es una sentencia de muerte. Luego le entregó un grueso sobre de color crema sellado con el escudo de la familia Blackwell. Su nombre estaba escrito en el frente con la familiar letra temblorosa de Arthur. Esto, dijo el señor Finch, es su armadura. Sarafina no fue a Blackwell Manor. La idea de ese monumento frío y extenso a una familia sin amor le revolvía el estómago. No fue al ático de Nueva York ni a la villa toscana. Tomó un taxi de regreso a su diminuto apartamento de una habitación en el lado norte, el que tenía el radiador ruidoso y la vista de una pared de ladrillos. La llave se sentía como un bloque de hielo en su bolsillo y la carta se sentía como una bomba en su bolso. Cerró su puerta con llave, corrió la cadena y se apoyó en ella, con el corazón latiéndole con fuerza contra sus costillas. La transición de enfermera invisible a objetivo multimillonario había tardado menos de 15 minutos. Se sentó en su sofá de segunda mano, con el grueso sobrepesado en su regazo. Durante mucho tiempo, se aclara la garganta, solo miró su nombre. Sarafina. Él siempre usaba su nombre completo. Sarafina, decía, tienes ojos honestos, una cualidad rara. Con dedos temblorosos rompió el sello de cera. Dentro había varias páginas de papel grueso con marca de agua cubiertas con la letra arañosa de Arthur. Mi querida Sarafina, si estás leyendo esto, entonces me he ido y la primera batalla ha sido librada. Lamento mucho, mucho lo que te acabo de hacer pasar. Te conozco, sé que no pediste esto, sé que estás aterrorizada, pero también conozco tu fuerza, una fuerza que mi propia línea de sangre nunca ha poseído. No te estoy dando un regalo, Sarafina. Te estoy pidiendo que aceptes una carga. Te estoy pidiendo un último acto de servicio. No para mí, para tu padre. Sarafina se quedó inmóvil. Mi padre, su padre, David Hayes, había muerto cuando ella tenía 10 años. Era un hombre brillante y amable. Un ingeniero que, su madre siempre había dicho, murió de un corazón roto. Había perdido su trabajo, sus ahorros y su reputación en alguna estafa corporativa que ella nunca había entendido completamente. Su muerte las había sumergido a ella y a su madre en una vida de pobreza, una vida de la que todavía estaba saliendo. Siguió leyendo, con la sangre helándose. No me recordarás, pero yo conocí a tu padre. David Hayes fue mi primer socio. Fue mi mejor amigo. Fue la H en B&H Technologies, la compañía que un día se convertiría en Blackwell Industries. Él era el genio, yo era solo el vendedor. En 1995 estábamos al borde de un gran avance. David había diseñado un chip de procesamiento que cambiaría la informática. Íbamos a ser reyes. Pero mi familia, mi esposa Catherine y mi hijo Marcus, solo vieron un día de pago. Vieron a tu padre como un obstáculo. Marcus, incluso entonces, era un jugador. Estaba muy metido con la gente equivocada. Catherine quería una vía más rápida hacia el mundo social. Conspiraron. Forjaron documentos. Crearon un rastro de papel falso que implicaba a David en la malversación de fondos.
Lo acusaron de vender sus propios diseños a un competidor. Me obligaron a elegir, mi familia o mi amigo. Fui un cobarde, Sarafina. Elegí a mi familia. Dejé que sacaran a David. Me quedé de brazos cruzados mientras lo arruinaban. Mientras le quitaban su nombre de la compañía. Mientras robaban el trabajo de su vida, lo llevaron a la bancarrota y eso lo mató. Sarafina dejó escapar un sollozo ahogado, llevándose la mano a la boca. La carta temblaba. Todos estos años había pensado que él era un hombre de negocios fracasado. Había sido destruido. He vivido con ese pecado durante 30 años. Vi a mi esposa convertirse en un monstruo de ambición y a mi hijo en una criatura de pura codicia. Les permití construir un imperio sobre la tumba de un hombre mejor. No pude detenerlos, pero pude crear una contingencia. Hace 2 años te encontré. No fue un accidente, Sarafina. Te busqué. Necesitaba ver si alguna de la decencia de tu padre había sobrevivido en ti. Y así fue. Pasaste 2 años cuidando al hombre cuya familia destruyó la tuya. Lo hiciste con amabilidad, con paciencia, con una dignidad tranquila que me avergonzó hasta la médula. Mi familia falló todas las pruebas que les puse. Se aclara la garganta. Tú las pasaste todas sin siquiera saber que estaba siendo puesta a prueba. Esto no es un regalo, es una restitución, es la restauración de lo que te pertenece por derecho. Blackwell Industries fue construida sobre el genio de tu padre. Te pertenece, pero no lo dejarán ir. Intentarán destruirte tal como lo destruyeron a él, lo que me lleva a la llave. Sarafina miró la pesada llave de latón en su mesa de café. Era ornamentada, anticuada. La llave abre una habitación en Blackwell Manor, una habitación que solo yo y ahora tú sabemos que existe. Ve a la biblioteca. Busca el tercer estante, la sección de historia romana. Encuentra la copia de las Meditaciones de Marco Aurelio. Es un libro falso. Detrás hay un ojo de cerradura. Usa la llave. Dentro encontrarás mi verdadero legado. No el dinero, no la compañía. Encontrarás la verdad. He pasado la última década recopilándola. Mi familia cree que yo era un viejo tonto senil. En verdad, era un historiador. Este es tu arsenal, Sarafina. No tengas miedo de usarlo. No te mostrarán misericordia. No les des tregua. Venga a tu padre. Sé valiente. Estoy muy orgulloso de ti. Tu amigo, Arthur. Sarafina se sentó en el silencio de su apartamento durante 1 hora completa. La conmoción fue reemplazada por una claridad fría y dura. El temblor cesó, el miedo todavía estaba allí, pero ahora se había forjado en algo nuevo. No era miedo, era rabia. Se levantó, fue a su diminuta cocina y se sirvió un vaso de agua. Miró su reflejo en la ventana oscura. Vio los ojos de su padre mirándola. No te mostrarán misericordia, no les des tregua. Cogió su teléfono y marcó el número de la tarjeta de presentación que le había dado el señor Finch. Señor Finch, dijo, su voz firme y clara. Soy Sarafina Hayes. Necesito que organice el acceso a Blackwell Manor. Estaré allí en 1 hora. Blackwell Manor era una fortaleza de piedra caliza y cristal oscuro encaramada al borde del lago Michigan. No era un hogar, era una declaración. Declaraba que sus ocupantes eran intocables, por encima de las preocupaciones de los hombres mortales. Cuando Sarafina llegó en un coche de servicio organizado por Finch, las enormes puertas de hierro estaban cerradas. Un guardia de seguridad privado, un hombre corpulento llamado Peterson, que siempre la había mirado con desdén, salió de la caseta de guardia. No puedo dejarla entrar, señorita Hayes dijo, sin molestarse en ocultar su sonrisa. Órdenes de la señora Blackwell. Está invadiendo la propiedad.
Señor Peterson, dijo Alistair Finch, saliendo de su propio coche, que se había detenido detrás del suyo. Esta es la señora Serafina Hayes, la actual y única propietaria de esta propiedad. La documentación fue enviada a su empresa de seguridad hace una hora. Si impide su acceso, será arrestado por invasión criminal de la propiedad y obstrucción. ¿Estamos claros? La sonrisa del guardia se desvaneció. Buscó torpemente su tarjeta de acceso y las puertas se abrieron con un gemido. Sarafina atravesó las enormes puertas principales. El personal, dirigido por la ama de llaves, la señora Davies, una mujer leal solo a Catherine, estaba alineado en el gran vestíbulo. La miraban con abierta hostilidad. Señor Finch, supongo que está aquí para hacer un inventario, dijo la señora Davies, con la voz rebosante de desdén. La señora Blackwell está en el salón de estar, reuniéndose con sus verdaderos abogados. No estamos aquí para hacer un inventario, dijo Sarafina, su voz resonando en el pasillo de mármol. Se sorprendió a sí misma con su firmeza. Estamos aquí para inspeccionar la biblioteca. Asegúrese de que no nos molesten. Pasó junto a ellos, sin esperar una respuesta. Podía sentir sus ojos quemándole la espalda. La biblioteca era su habitación favorita en la casa, la única que se había sentido como Arthur. Tenía 2 pisos de altura, forrada de piso a techo con miles de libros. Una escalera de caracol conducía a una galería en el segundo piso. Tercer estante, murmuró para sí misma. Historia romana, encontró la sección. Livio, Tácito, Suetonio. Y allí, una copia de cuero rojo oscuro encuadernada de las meditaciones de Marco Aurelio. Su mano temblaba de nuevo al sacarlo. No era un libro. El lomo y la portada estaban unidos a una pequeña caja pesada. Detrás, tal como Arthur había escrito, había un ojo de cerradura de latón. Finch hizo guardia en la puerta. Sarafina insertó la pesada llave. Giró suavemente y con un golpe sordo y aceitado, una sección de la estantería hizo clic y se abrió hacia adentro, revelando una abertura oscura y estrecha. Era una puerta oculta perfectamente alineada con los estantes. Dios mío, exhaló Finch. Trabajé para él durante 40 años. Nunca lo supe. Dijo que nadie lo sabía, respondió Sarafina. Encontró un interruptor de luz y un conjunto de escaleras estrechas iluminadas que conducían hacia abajo. Descendió a la oscuridad, Finch siguiéndola de cerca. Las escaleras se abrían a una habitación que era completamente opuesta a la mansión de arriba. Era un búnker. Las paredes eran de hormigón. La iluminación era sorprendentemente moderna y el aire era fresco y climatizado. Era una oficina privada. Una pared estaba forrada con archivadores, cada uno con una cerradura de alta seguridad. Otra contenía una batería de servidores de computadora zumbando silenciosamente, y en el centro de la habitación, sobre se aclara la garganta, un simple escritorio de acero moderno. Se encontraba un solo elemento, un grueso libro mayor encuadernado en cuero negro. Sarafina caminó hacia él. No era un diario. Era, como su título sugería, un registro. Impreso en la portada en simple pan de oro, había 2 palabras. La cuenta de David Hayes. Lo abrió. La primera página era una copia del acuerdo de asociación original de B&H Technologies, firmado por Arthur Blackwell y David Hayes. La página siguiente era una copia de los documentos falsificados que Catherine y Marcus habían utilizado para incriminar a su padre. Y las páginas siguientes. Sarafina jadeó. Era un registro meticuloso, detallado y completamente condenatorio de cada acto criminal e inmoral que la familia Blackwell había cometido durante los últimos 30 años. Arthur no solo había estado de luto, había estado investigando. Tenía extractos bancarios,
recibos de transferencias bancarias y transcripciones de audio. Tenía pruebas de que Marcus había malversado más de $20 millones del fondo de pensiones de la compañía para cubrir deudas de juego en Macao, utilizando una serie de corporaciones fantasma en el extranjero. Tenía pruebas de que Beatriz había chantajeado a un senador estadounidense para que su esposo obtuviera una variación de zonificación favorable, utilizando fotografías que había pagado a un investigador privado para que tomara. Tenía una declaración jurada notariada de la ex asistente personal de Catherine que detallaba cómo Catherine había sobornado sistemáticamente a los miembros de la Junta y falsificado firmas para completar la expulsión de David Hayes. Era una confesión paso a paso de la conspiración. Arthur había cotejado todo, cada fecha, cada dólar, cada reunión secreta. Era una bomba nuclear. Esto no era solo motivo para ganar un caso civil. Esto era suficiente para enviar a toda la familia Blackwell a una prisión federal por el resto de sus vidas. Sarafina, dijo Finch, su voz apagada mientras leía por encima de su hombro. Esto es una de las cosas más aterradoras que he visto en mi vida. Construyó una horca y esperó pacientemente 30 años para tender la trampa. Sarafina pasó la página. La última entrada estaba fechada solo una semana antes de la muerte de Arthur. No era un documento, era una nota escrita para ella. Te llamarán ladrona. Usarán los medios para pintarte como una villana. Intentarán romperte. Este libro es tu escudo, pero también es una espada. Cómo lo uses depende de ti. Recuerda quién eres. Eres la hija de David Hayes. Haz que recuerden su nombre. Sarafina cerró el libro mayor. La ira fría y dura de su apartamento se había asentado ahora en una resolución escalofriante. Señor Finch, dijo, metiendo el pesado libro bajo el brazo. Se están reuniendo con sus abogados. Creo que es hora de que nos presentemos. ¿Qué vas a hacer? Preguntó él. Arthur me dio una opción, dijo Sarafina, caminando hacia las escaleras. No creo que Catherine, Marcus o Beatrix merezcan una. Cuando Sarafina y Finch entraron en el gran salón de dibujo, la escena era de furia y pánico. Catherine, Marcus y Beatriz estaban acurrucados con un equipo de abogados. El hombre que los dirigía era Corbin Thorne, un notorio tiburón corporativo conocido por sus tácticas de tierra quemada. Presente una orden judicial inmediata, decía Thorne. Alegue locura temporal, influencia indebida y mala gestión grave. La empantanaremos en litigios durante 20 años. Estará en la bancarrota antes de que vea un centavo. Buenas tardes, dijo Sarafina, su voz resonando en la opulenta habitación. El grupo se dio la vuelta, los ojos de Corbin Thorne se entrecerraron, evaluándola. El rostro de Catherine se contorsionó de disgusto. «Sal de mi casa», gruñó Catherine. «No es tu casa», respondió Sarafina con calma. Caminó hacia el centro de la habitación y colocó el libro negro sobre una mesa de caoba del siglo XVIII de valor incalculable con un fuerte golpe. «¿Qué es eso?», preguntó Thorne, dando un paso adelante. Su curiosidad profesional había aumentado. «Se llama la cuenta de David Hayes», dijo Sarafina. El nombre los golpeó como un golpe físico. Marcus palideció visiblemente. Catherine, por primera vez, parecía completamente aterrorizada. Su mano revoloteó hacia las perlas de su garganta. Yo no sé de qué está hablando», balbuceó Catherine. «¿No?», preguntó Sarafina. «Era mi padre. Era el socio de Arthur. Era el hombre al que destruyeron para construir este mausoleo». Abrió el libro. «Estoy segura de que a sus abogados les interesará esto». Página 42. Un registro detallado de las transferencias bancarias de Marcus desde el fondo de pensiones de Blackwell Industries
a una cuenta fantasma en las Islas Caimán. Creo que el total es de 23.4 millones. Estoy segura de que a la oficina del fiscal de los Estados Unidos le parecerá fascinante. Marcus parecía que se iba a desmayar. «Estás mintiendo». «Lo estoy. Los números de ruta están todos aquí», dijo Sarafina, pasando una página. «O quizás Beatrix preferiría que discutiéramos la página 78, la declaración jurada del investigador privado que contrataste para chantajear al senador Thompson. El adulterio es una cosa, pero usarlo para manipular un contrato federal, eso es un delito a nivel rico». Beatrix soltó un pequeño chillido horrorizado. Sarafina guardó su última mirada para Catherine. Y luego está la obra maestra. Toda la primera sección, una conspiración de 30 años para cometer fraude corporativo, falsificación y fraude electrónico. Todo para robar la compañía de mi padre. Miró a Corbin Thorne, quien estaba mirando el libro, su sonrisa depredadora completamente desaparecida. «Esto no es una impugnación de testamento, señor Thorne», dijo Sarafina, su voz resonando con una autoridad que nunca supo que poseía. «Esto es una confesión criminal, y ahora soy la única propietaria de Blackwell Industries, la compañía que defraudaron». Se volvió hacia la familia. Estaban destrozados. La reina de hielo, el heredero arrogante, la princesa Snob, eran solo personas pequeñas, aterrorizadas y culpables. «Esto es lo que va a pasar», dijo Sarafina, su voz bajando a un susurro de acero. «Van a retirar a sus abogados. Van a abandonar su impugnación. Empacarán una maleta cada uno. Un coche estará aquí en 1 hora para llevarlos a un hotel. Nunca volverán a pisar esta casa ni ninguna otra propiedad de Blackwell. Se aclara la garganta. Firmarán una abdicación total de la Junta. A cambio, hizo una pausa, consideraré no entregar este libro al fiscal del distrito». «Tú no puedes», susurró Catherine. «Puedo», dijo Sarafina. «Ahora soy la jefa. Tienen 1 hora». Se dio la vuelta y salió de la habitación, con Finch a su lado. Las siguientes semanas fueron un borrón. Los medios de comunicación se volvieron locos. Se aclara la garganta. «Enfermera misteriosa hereda fortuna Blackwell», gritaban los titulares. Los paparazzi acamparon fuera de su edificio de apartamentos, obligándola a mudarse a un condominio seguro en el centro, pagado por la herencia. Los Blackwell, sin embargo, guardaron silencio. Tal como ella había exigido, retiraron su impugnación. Corbin Thorne emitió un comunicado diciendo que la familia deseaba lo mejor a la señorita Hayes y confiaba en su capacidad para dirigir Blackwell Industries. Habían desaparecido de la vida pública. Sarafina, guiada por Finch y una nueva junta cuidadosamente seleccionada, tomó el control. Las primeras reuniones fueron brutales. Los ejecutivos, todos leales a Marcus, la trataron con abierto desprecio. «Con todo respeto, señorita Hayes», dijo un vicepresidente de cabello plateado llamado Robert Sterling, «¿qué sabe un profesional de la salud sobre logística global?» Sarafina se sentó a la cabecera de la larga mesa, el asiento que Arthur solía ocupar. «Señor Sterling», dijo, «sé que ha estado firmando los informes de gastos fraudulentos de Marcus Blackwell durante 5 años. Sé que ha sido director de operaciones de una compañía cuyo fondo de pensiones ha sido sistemáticamente saqueado. Y sé que su firma está en la autorización de transferencia bancaria ilegal de 2023. Así que, con todo respeto, tiene 2 opciones. Puede responder mis preguntas honestamente y ayudarme a arreglar este desastre, o puedo llamar a seguridad. ¿Qué va a hacer?» El desprecio desapareció. Los ejecutivos se pusieron en fila. Sarafina trabajaba 20 horas al día.
No era un CEO natural, pero aprendía rápido y tenía una cosa que los Blackwell nunca tuvieron: conciencia. Profundizó en los archivos de la compañía. Encontró dónde Marcus había tomado atajos, dónde había explotado a los trabajadores, dónde había contaminado. También se encontró increíblemente, profundamente sola. Era la mujer más rica de Chicago y no tenía a nadie. Era una isla rodeada de tiburones. El poder era inmenso, pero era frío. Una noche, exhausta, estaba revisando un informe trimestral cuando Finch le trajo una taza de té. «Lo estás haciendo bien», dijo suavemente. «Eres natural, tienes la mente de tu padre». «No», dijo Sarafina, frotándose las sienes, «solo estoy enojada. Estoy manejando todo esto con pura rabia. ¿Qué pasará cuando se acabe?» «Entonces lo manejarás por principios», dijo Finch. Arthur sabía lo que hacía. No solo te dio el dinero, te dio un propósito. Tenía razón. Pero la victoria se sentía vacía. Los Blackwell se habían ido, viviendo en una discreta desgracia. Pero eran libres, eran ricos, incluso sin el imperio. Catherine tenía su fideicomiso, Beatrix su arte, Marcus sus relojes. Se habían salido con la suya. Su promesa de considerar no presentar cargos se sintió débil. Se sintió como la cobardía de su padre. Fue entonces cuando llegó la llamada telefónica. Era de un número desconocido. Zerita Hayes, la voz era ronca, asustada. Era Marcus. «¿Qué quieres, Marcus? Yo necesito verte. Por favor. Es mi madre. Ella no está bien. Está obsesionada. Está planeando algo. Yo creo que estás en peligro». Sarafina accedió a reunirse con él a pesar de las enérgicas objeciones de Finch. Eligió un lugar público, el concurrido atrio del Chicago Cultural Center, bajo la enorme cúpula Tiffany. Se aclara la garganta. Llevó su propia seguridad, 2 hombres vestidos de civil que se quedaron a 6 metros de distancia. Marcus se veía terrible. Había perdido peso. Su traje caro le quedaba grande y sus manos temblaban. Parecía un hombre que no había dormido en un mes. «Gracias por venir», graznó, sentándose frente a ella. «¿Qué es esto, Marcus?» «Es mi madre», dijo. Sus ojos se movían de un lado a otro. «Se ha vuelto loca. Le quitaste todo. Su nombre, su casa, su poder. Se ha estado reuniendo con gente muy mala, no abogados. Gente como a los que yo les debía dinero». «¿De qué estás hablando?» «Tiene un Nuevo Testamento», susurró inclinándose. Ella encontró un Nuevo Testamento, uno que anula el tuyo. Le deja todo a ella. Está fechado 2 días después de que se firmó el tuyo. A Sarafina se le heló la sangre. «Es una falsificación». «Claro que lo es», siseó Marcus. «Pero es una falsificación perfecta. Ha encontrado un experto y tiene una testigo, una enfermera del hospital. Le pagó. Va a afirmar que Arthur lo firmó durante un momento de lucidez justo antes de morir, después de que te hubieras ido. Va a presentarlo mañana». «No funcionará», dijo Sarafina, aunque su corazón latía con fuerza. «Finch tiene la declaración en video. Tiene las evaluaciones psiquiátricas». «No entiendes», dijo Marcus, agarrándole el brazo. Se aclara la garganta. «Nueva historia no es que lo influenciaste. Su nueva historia es que lo asesinaste. Van a afirmar que te enteraste del Nuevo Testamento y le diste una sobredosis de medicamentos. Ha pagado a un forense para que lo corrobore. Va a hacer que exhumen su cuerpo.
No está tratando de ganar un caso civil, Sarafina. Está tratando de meterte en prisión por asesinato. Sarafina lo miró, horrorizada. Este era un nivel de maldad que no había anticipado. ¿Por qué me dices esto? Preguntó. ¿Por qué la traicionas? Marcus miró sus manos temblorosas. Porque ella está usando mis contactos, el falsificador, el forense. Son hombres peligrosos. Cuando esto termine, no solo se irán, nos poseerán. Ella nos está ahogando a todos. Levantó la vista, sus ojos desesperados. Y va a usar el dinero del fondo de pensiones, el dinero que robé. Encontró mis cuentas en el extranjero. Las está vaciando para pagar a esta gente. Me está arruinando. Sarafina casi se rió. No era conciencia, era autopreservación. Seguía siendo la misma criatura patética. ¿Qué quieres, Marcus? Un trato, dijo, su voz recuperando una fracción de su antigua confianza. Testificaré, le diré al tribunal que el testamento es una falsificación. Les diré todo lo que ella está planeando. Seré tu testigo estrella. ¿A cambio de qué? Inmunidad por el robo del fondo de pensiones. Tú tienes ese libro mayor. Me das las páginas sobre mí. Firmas un documento diciendo que no presentarás cargos. Yo te salvo. Tú me salvas. Le estaba ofreciendo un pacto con el diablo. Si se negaba, se enfrentaría a un juicio por asesinato, un testamento falsificado, un forense comprado. Era plausible. Un jurado podría creerlo. Catherine Blackwell era la viuda afligida. Sarafina era la enfermera que misteriosamente había heredado $1,000,000,000. Pero si aceptaba, le estaba permitiendo salirse con la suya por robar millones a sus propios empleados. Sería como Arthur, un cobarde que elegía el camino fácil. Soy la hija de David Hayes, pensó. No, Marcus, dijo, levantándose. ¿Qué? ¿Estás loca? Te destruirá. No, no lo hará, dijo Sarafina, su voz helada. Pareces haber olvidado algo. Tengo el libro mayor. Tengo la verdad. ¿Quieres hacer un trato? Bien, pero no aquí. Se inclinó. Vendrás a la oficina de Alistair Finch mañana a las 9 a.m. Traerás el nombre del falsificador, el nombre del forense y cada prueba que tengas sobre este Nuevo Testamento. Firmarás una confesión completa de tus propios crímenes. Y a cambio le pediré al fiscal que tome nota de tu cooperación cuando les entregue el archivo completo. Quizás te den 10 años en lugar de 20. Ese es el único trato que vas a conseguir. Marcus la miró con el rostro lívido. Había estado tan seguro de que estaría aterrorizada. Había confundido su tranquilidad con debilidad. Fue el mismo error que había cometido toda su familia. ¿Arriesgarías un juicio por asesinato? Susurró. ¿Arriesgarías la cárcel para proteger a tu madre? Respondió ella. Te veré a las 9 a.m. Se dio la vuelta y se alejó. Su equipo de seguridad la siguió. Estaba aterrorizada, pero también, por primera vez, tenía el control total. A la mañana siguiente, Marcus no apareció. Las 9 a.m. llegaron y pasaron. A las 10:15 a.m., Alistair Finch entró en su sala de conferencias donde Sarafina había estado esperando. No viene, dijo Sarafina, sintiendo un nudo en el estómago. No, dijo Finch con el rostro sombrío. No viene. Pero Catherine sí. Ha presentado el Nuevo Testamento y ha presentado una petición para una audiencia de emergencia y una orden para exhumar el cuerpo de Arthur. La audiencia es esta tarde. Te acusa de asesinato en primer grado. La audiencia de emergencia no se celebró en una gran sala de tribunal con paneles de madera, sino en una sala funcional sin ventanas reservada para casos de sucesiones y mociones de emergencia.
Era, si cabe, aún más claustrofóbica. El aire estaba cargado con el olor a cera, parazuelos y pánico controlado. Pero los medios de comunicación lo habían encontrado. La sala era un circo. Los flashes se disparaban en un ciego y constante estacato, capturando cada parpadeo, cada gota de sudor. Sarafina se sentó en la mesa de la defensa, con las manos cruzadas en su regazo. Había elegido un traje azul marino simple y modesto, un eco consciente de la enfermera que había sido. Parecía un gorrión atacado por buitres. Al otro lado del pasillo, Catherine Blackwell estaba dando la actuación de su vida. Vestida con un traje de luto parisino a medida, un delicado velo de encaje cubriendo su rostro, era la viva imagen de la viuda agraviada y afligida. Se aferraba un pañuelo de seda a los labios, sus hombros temblaban delicadamente. A su lado, Corbin Thorne, su abogado tiburón, irradiaba una confianza engreída y depredadora. Estaba allí para destripar un pez, y lo sabía. «Su señoría», comenzó Thorne, su voz un barítono suave y seguro que llenaba la pequeña habitación. «Estamos aquí hoy no solo para corregir un grave error financiero, sino para detener a una criminal». Se volvió, sus ojos recorriendo a Sarafina con desdén teatral. «Estamos aquí para exponer a una depredadora, una mujer que, en un grotesco abuso de confianza, se aprovechó de un hombre enfermo, vulnerable y anciano. Ella era su enfermera, su cuidadora. Era, en esencia, un ángel de la misericordia». Hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran, o eso pensó. Pero parece que este ángel estaba más interesada en su cuenta bancaria que en su bienestar. Lo drogó, lo aisló de su amada familia y en un momento de su más profunda confusión, le hizo firmar un testamento que es poco menos que una fantasía. Señaló a Sarafina. «La defensa les mostrará un video de un hombre enfermo y divagante. Nosotros, sin embargo, les mostraremos algo mucho más concreto». Con un florecimiento, sacó el testamento falsificado. «Este, su señoría, es el verdadero último testamento de Arthur Blackwell, firmado apenas 2 días antes de su fallecimiento, en un momento de profunda lucidez, un momento en el que se dio cuenta de su error y buscó restaurar su legado a su familia, donde pertenece. Luego presentó la declaración jurada de la enfermera pagada. Tenemos una declaración jurada de otra cuidadora, una señorita Lydia Kent, quien presenció a la señorita Hayes regañando al señor Blackwell, presionándolo, amenazándolo. Finalmente, levantó el informe preliminar del forense comprado. Y lo más escalofriante, su señoría, tenemos esto, un informe toxicológico preliminar solicitado por mi cliente que muestra inconsistencias farmacológicas en el sistema del señor Blackwell en el momento de su muerte. Niveles de medicación que no solo son altos, su señoría, son letales. La sala estalló en un colectivo y horrorizado jadeo. Los flashes eran una pared sólida de luz. «¡Mátala!», gritó alguien desde la galería. «No solo lo influenció», rugió Thorne. Cuando se enteró de que él la había excluido de este Nuevo Testamento válido, lo silenció. «Solicitamos una orden judicial inmediata, una exhumación completa del cuerpo y una remisión penal al fiscal del distrito para el arresto de Sarafina Hayes bajo sospecha de asesinato en primer grado». La jueza, una mujer severa llamada Helen Price, miró el informe y luego a Sarafina. Su expresión era sombría. Esta era una narrativa coherente y condenatoria. La viuda afligida, el Nuevo Testamento, la evidencia médica. «Sir Finch», dijo la jueza, su voz pesada, su respuesta, «y más le vale que sea buena». Alistair Finch se puso de pie.
Era la única persona tranquila en la habitación. Se abotonó la chaqueta del traje, se ajustó las gafas y se acercó al podio. El señor Thorne, su señoría, acaba de contar una historia notable. Es convincente, es dramática y no tiene absolutamente ninguna base en la realidad. No es solo una invención, es una conspiración criminal activa. Ha presentado un testamento falsificado, una declaración jurada perjurada y un informe médico fraudulento, y podemos probarlo. Thorne se rió. ¿Prueba? No tienes nada. Un video tembloroso de un hombre senil. Oh, tenemos más que eso, dijo Finch, su voz tranquila y resonante. El señor Thorne ha construido todo su caso sobre una base de mentiras, y tenemos un testigo que testificará sobre la construcción de esas mentiras. La defensa llama al señor Marcus Blackwell. El nombre cayó como una piedra. Catherine, detrás de su velo, se quedó inmóvil. Su temblor cesó. Miró a Finch. Sus ojos se entrecerraron con confusión. Marcus susurró lo suficientemente alto para que la primera fila la oyera. Él no está aquí. Corbin Thorne parecía desconcertado. Su señoría, el señor Blackwell, no está en nuestra lista de testigos. No conocemos su paradero. Oh, sí lo conozco, señor Thorne, dijo Finch, volviéndose hacia las pesadas puertas de roble en la parte trasera de la sala del tribunal. En este mismo momento se encuentra bajo la custodia de los alguaciles de los Estados Unidos. Las puertas se abrieron de golpe. Entraron dos alguaciles, y entre ellos, con las manos esposadas delante, estaba Marcus Blackwell. Ya no era el heredero arrogante. Su rostro estaba gris, su costoso traje arrugado, y parecía completamente derrotado. La sala del tribunal estalló. Esta vez, la jueza tuvo que golpear su mazo durante 30 segundos completos para recuperar el orden. Catherine estaba de pie, su velo olvidado, su rostro una máscara de puro shock y furia. Marcus, ¿qué significa esto? ¿Qué has hecho? Blackwell, siéntese, ordenó la jueza Price. Marcus fue llevado al estrado. Prestó juramento, su mano temblaba tanto que apenas podía levantarla. No miró a su madre. Señor Blackwell, comenzó Finch, su voz quirúrgica. Usted se entregó a la oficina del fiscal de los Estados Unidos esta mañana. ¿No es así? Sí. La voz de Marcus era un susurro gutural. Al hacerlo, usted proporcionó una confesión completa con respecto a varios delitos financieros, incluida la malversación de más de 23 millones de dólares del fondo de pensiones de Blackwell Industries. Thorne se puso de pie. Objeción. Irrelevancia. Es profundamente relevante, su señoría, ya que establece la desesperación de esta familia, replicó Finch. Desestimada, espetó la jueza. Continúe. Y usted también, continuó Finch, proporcionó testimonio con respecto al asunto que nos ocupa hoy. Señor Blackwell, le muestro lo que el señor Thorne ha presentado como el último testamento de su padre. ¿Ha visto este documento antes? Marcus lo miró, luego a su madre. Los ojos de ella lo quemaban, una mirada de odio tan concentrado que él se encogió. Sí, dijo. ¿Y dónde lo vio? En el estudio de mi madre hace 2 semanas. ¿Estaba presente su padre, Arthur Blackwell? No. Entonces, ¿quién estaba? Marcus respiró hondo. Mi madre y un hombre, se aclara la garganta, hombre llamado Luis Petro. Es un especialista, un falsificador. La sala estaba en completo silencio. Catherine se aferró a la mesa, sus nudillos blancos. Mi madre, continuó Marcus, su voz quebrándose, le pagó $200,000 para crear ese documento. Ella le pagó al doctor Miles, el forense, para crear el informe toxicológico. Ella le pagó a la enfermera, Lydia Kent.
Estaba usando mis cuentas en el extranjero para hacerlo, vaciándolas. Ella estaba... Ella iba a incriminar a la señorita Hayes por asesinato. Dijo que era la única forma de limpiar el nombre de la familia y recuperar el dinero. Catherine soltó un sonido. No fue un grito. Fue, se aclara la garganta, un gruñido bajo y animal. Rata cobarde, ingrata y lloricona. Chilló, abalanzándose hacia adelante antes de que un alguacil la agarrara del brazo. Hice esto por nosotros. Yo construí esta familia. Siempre fuiste débil, como tu padre. Sarah Blackwell está en desacato, rugió la jueza. Corbin Thorne parecía como si le hubiera caído un rayo. Su caso, su reputación acababa de evaporarse. Su señoría, este es claramente un testigo comprometido. Un hombre desesperado que intenta salvar su propio pellejo. Diría cualquier cosa. Tiene razón, señor Thorne, dijo Finch con calma, apartándose del caos. El señor Blackwell es un hombre desesperado y está tratando de salvar su propio pellejo. Por eso le creemos. Pero su testimonio no es nuestra prueba. Es meramente la introducción. Finch volvió a la mesa de la defensa donde Sarafina estaba sentada, observando, con el rostro pálido, pero los ojos firmes. Levantó el pesado libro mayor de cuero negro. Su señoría, ¿quiere saber por qué Arthur Blackwell le dejó su fortuna a la señorita Hayes? ¿Quiere saber por qué Catherine Blackwell llegaría a tales extremos? Falsificación, soborno, conspiración para cometer asesinato. El motivo no está en ninguno de estos documentos fraudulentos. Está en esto. Colocó el libro sobre el estrado del juez. El golpe fue el único sonido en la habitación. Se llama la cuenta de David Hayes y es el registro personal meticuloso de 30 años de Arthur Blackwell, de los crímenes, fraudes y actos inmorales de su propia familia. Catherine, que había estado forcejeando con el alguacil, se quedó completamente inmóvil. La sangre se le escapó del rostro. Este fue el golpe que no había anticipado. El libro detalla, anunció Finch a la asombrada sala del tribunal, el pecado original, una conspiración de 30 años liderada por Catherine Blackwell para defraudar, llevar a la bancarrota y en última instancia destruir al primer socio de Arthur, un hombre llamado David Hayes. Finch se giró y señaló directamente a Sarafina, un hombre que era su padre. El testamento no fue un robo, su señoría. Fue una restitución. Este libro contiene la prueba del robo del fondo de pensiones. Contiene los detalles del chantaje senatorial. Y contiene, de puño y letra de Arthur, un relato completo del fraude corporativo que construyó el imperio Blackwell. Miró de nuevo a la jueza. Esta audiencia es una farsa. Es el último acto desesperado de una dinastía criminal. Solicitamos el despido inmediato y pedimos que el tribunal reconozca al fiscal de los Estados Unidos y a 2 agentes federales que han estado esperando pacientemente en la galería. Creo que tienen una orden de arresto para la señora Catherine Blackwell y muy posiblemente, añadió con una mirada fría a Thorne, para su abogado, por cargos de conspiración, falsificación y soborno de perjurio. Mientras los agentes avanzaban, Catherine no luchó, no lloró. La reina de hielo se había hecho añicos, dejando solo a una mujer hueca y derrotada. Fue esposada y mientras la conducían más allá de Sarafina, se detuvo. Sus ojos se encontraron por primera vez como iguales. Todo fue para nada, susurró Catherine, no con remordimiento, sino con un arrepentimiento amargo y profundo. Luego se fue. El epílogo fue rápido. El ajuste de cuentas fue total. El imperio Blackwell, construido sobre una tumba, se había derrumbado. Catherine fue condenada y murió en prisión 2 años después.
Marcos, por su testimonio, cumplió 7 años por malversación y fue liberado, un hombre arruinado y sin un céntimo. Corbin Thorne fue inhabilitado. Los titulares cambiaron de la noche a la mañana. La venganza del fantasma, el imperio robado, la enfermera invisible que vengó a su padre. Sarafina Hayes fue durante un tiempo la mujer más famosa del mundo. Se mudó al ático de Nueva York, pero se sentía perdida en él. El silencio era más pesado de lo que había sido en su pequeño apartamento. La victoria fue fría. Había ganado. Ella se aclara la garganta. Había vengado a su padre, pero ahora era la única propietaria de un monumento a su destrucción. Así que tomó una decisión diferente. No era una Blackwell, era una Hayes. No conservó el imperio. Lo desmanteló. Vendió Blackwell Industries a un competidor más ético con una condición. El fondo de pensiones saqueado debía ser restituido con intereses, y cada empleado debía ser protegido. Vendió Blackwell Manor y se convirtió en un museo de arte público. Vendió el ático, la villa, los relojes y el arte. Un año después de ese día en la corte, Sarafina Hayes se sentó en un banco del parque comiendo un sándwich. Llevaba jeans y un suéter sencillo. Ya no era multimillonaria. Había tomado los 900 millones de dólares, el dinero que debería haber sido de su padre, y había creado la Fundación David Hayes, el fondo de defensa legal más grande del país para víctimas de fraude corporativo y delitos de cuello blanco. Se aclara la garganta, Alistair Finch, ahora felizmente jubilado, se acercó y se sentó a su lado, entregándole una sencilla taza de café. Era el presidente pro bono de la Junta de la Fundación. «Sabes», dijo, «acabas de aprobar una subvención que probablemente salvará a 1000 familias del próximo Marcus Blackwell». Sarafina sonrió, viendo a los niños jugar en el césped. La rabia se había ido, el miedo se había ido. El terrible y aplastante peso de la carga de Arthur finalmente se había levantado. «¿Te pareces a él hoy?», dijo Alistair en voz baja. «David tiene sus ojos». «Bien», dijo Sarafina, dando un sorbo a su café. «Ya no soy rica, Alistair. No soy un fantasma y no soy una reina». «¿Qué eres entonces?», se aclara la garganta. Ella sonrió volviendo su rostro al sol. «Soy libre. El mundo está lleno de gente invisible, aquellos empujados a un lado por los ricos, los poderosos y los despiadados. Sarafina Hayes fue una de ellos», se aclara la garganta, hasta el momento en que se le dio el poder de contraatacar. Pero el verdadero poder no fueron los 900 millones de dólares. Fue la elección que hizo de no convertirse en los monstruos contra los que luchaba, sino de buscar justicia para quienes no tenían ninguna. ¿Qué piensas de la elección final de Sarafina? ¿Su justicia fue demasiado dura o no lo suficiente? Haznos saber tus opiniones en los comentarios a continuación. Leemos cada uno. Esta historia es un recordatorio de que la persona más tranquila en la habitación es a menudo la más fuerte. Si te conmovió su viaje de fantasma a guardiana, por favor, dale a me gusta. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo y asegúrate de suscribirte para más dramas de la vida real cada semana. Tu apoyo significa